Seguro que esta es una pregunta que te has hecho, se te ha pasado por la cabeza. ¿Es posible monetizar los podcasts? Un podcast es básicamente un archivo de audio normalmente hablado, no es nada nuevo, lleva muchos años, pero es cierto que en los últimos 2 años está despegando, está creciendo. Cada vez son más los usuarios que escuchamos a diario podcast en distintos momentos del día, es decir, cuando te estás levantando y te estás preparando el desayuno, cuando estás en el gimnasio, cuando vas en el coche, cuando sacas al perro, cuando haces deporte. Y el principal motivo del crecimiento de este formato de contenidos es básicamente que es el único tipo de contenido que puedes consumir mientras haces otra cosa. Esto no lo puedes hacer cuando lees un post, no lo puedes hacer cuando estás viendo un vídeo. Y esto hace que se convierta en una herramienta potentísima de marketing y negocios. Pero hay muchas empresas o muchos profesionales independientes que tienen sus podcasts y lo están haciendo y se están preguntando, oye, ¿cómo puedo monetizarlo? La realidad es que a día de hoy todavía no es sencillo, sobre todo en mercados hispanos. En mercados anglosajones ya tenemos, hay algunos casos, ¿no? Pero en el mercado hispano todavía no. Pero eso no quiere decir que no sea posible. Justamente esta mañana estaba leyendo un informe de que en los próximos 3 años va a crecer enormemente la inversión en publicidad en audio. De esto es lo que estamos hablando. Por lo tanto, si tienes un podcast, sigue trabajándolo. Si no lo tienes, háztelo ya. Pero ya verás, como si empiezas a trabajar un formato de contenidos, en los próximos años empiezas a tener opciones para monetizarlo, porque entre ellos hay plataformas que ya están apostando por ello, ¿no? Por ejemplo, Spotify anunció hace unas semanas que había creado un nuevo formato publicitario para sus podcasts, que él lo tenía en pruebas, pero que en breve lo abriría, lo cual es genial, porque imagínate que tienes una empresa que vendes ropa para niños entre 1 y 3 años y te permite poner tus anuncios en podcasts que están dirigidos a padres que tienen esas edades. ¿Crees que sería un gran canal publicitario para ti? Seguramente lo es, pero lo mismo si tú tienes tu podcast donde ahí se pueden anunciar y podrás empezar a monetizarlo. Pero esto solo estamos hablando con Spotify, habrá más opciones, incluso tú mismo podrás introducir directamente publicidad si tú negocias directamente con posibles patrocinadores o anunciantes. Piensa un poco que es como ha pasado en otras plataformas. Imagínate en YouTube, ¿no? En YouTube, cuando muchos youtubers empezaron, no lo crearon con el objetivo de monetizarlo y ganar dinero, sino con el objetivo de compartir conocimiento, de poder compartir sus cosas. Con el tiempo se fueron haciendo grandes y empezaron a monetizar. Por lo tanto, es muy importante que no intentes monetizar ningún canal, sea un podcast o el que sea, antes de tener una gran audiencia. Trabaja primero por generar una masa crítica, por generar alcance, por generar una masa de seguidores de seguidores o de usuarios, ¿no? Que escuchen tu podcast. Y ya cuando todo eso lo tengas creado, tendrás suficientes datos como para poder monetizarlo de manera directa o indirecta. Por lo que, resumiendo, ¿podemos monetizar un podcast? Sí, vamos a poder. Hoy yo creo que realmente es muy complicado. De hecho, el otro día estuve aquí en la oficina una persona que tiene un podcast en español con miles y miles, muchas miles de escuchas diarias. Y me planteaba y me decía, oye Juan, es que tengo un problema, no sé realmente todavía qué hacer para monetizarlo, porque no lo consigo. He hablado con empresas, y no ven todavía el formato publicitario del podcast como algo interesante. Y le dije, no te preocupes. Yo creo que lo que debes hacer es seguir trabajando. Tienes un muy buen contenido, estás creciendo mucho, tienes una audiencia enorme ahí, secuestrada en tu podcast. Es cuestión de tiempo que las empresas en esta curva de aprendizaje y los negocios se den cuenta de la importancia y ahí estará tu podcast. Piensa hace 7 años, ¿cuántas empresas sobre el total invertían, por ejemplo, en publicidad en Facebook? Muy pocas, la mayoría era todo orgánico, no querían pagar. Y a día de hoy ya las empresas van metiéndose. Pues exactamente lo mismo, es un tema de curva de aprendizaje. Por lo tanto, es cuestión de tiempo. Los podcasts, uno de los canales de marketing, negocios, comunicación y conexión entre clientes y empresas más potentes que existen, por lo que sigamos trabajando en ellos. Y por supuesto, te invito a seguirme en mi podcast en Spotify. Escribe en Spotify Juan Merodio y dale a suscribirte.
Ahí pues hago podcast diarios sobre noticias, las más relevantes del marketing digital aplicado a negocios. Por cierto, y antes de que te vayas, si quieres seguir aprendiendo, puedes acceder ahora con descuentos exclusivos a mis cursos de estrategia de marketing digital, de Instagram para los negocios, YouTube para los negocios y mi nuevo curso de WhatsApp Marketing con un 50% de descuento. ¿Dónde lo tienes? Abajo en la descripción del vídeo.